ser humano tiene una experiencia de su propia unidad, de la continuidad de su vida, pero al mismo tiempo tenemos experiencia de la multiplicidad de factores que intervienen en esa continuidad. Y por tanto podemos tener una experiencia concreta de la discontinuidad, incluso a veces de disfunciones, ¿no? Por no hablar de enfermedades mentales o en general disfunciones de otro tipo, lo que significa que no es fácil tener una idea acabada de lo que somos nosotros, y siempre, desde los inicios del saber, de la ciencia, también de la filosofía, ha habido problemas para entender el ser humano de una manera completa e integral. A lo largo del tiempo, el saber en general, y concretamente el saber referido al hombre, se ha ido disgregando, ¿no? Por una parte tenemos las ciencias humanas, que concretamente en el siglo XX han ido poco a poco disgregándose y sectorializándose, ¿no? Concretamente hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como la disolución del sujeto, ¿no? Justamente como reacción a este enfoque excesivamente sectorial o disolutivo, nació hacia los años 20 del siglo pasado una tendencia a un enfoque unitario en la antropología. Es lo que se conoce como el nacimiento de la antropología filosófica, ¿no? Con autores como Max Scheler, Plessner, Gehlen, incluso Hans Jonas. Todos ellos buscan un cierto enfoque unitario. Por otra parte, en las ciencias experimentales, desde siempre, se han ido desarrollando precisamente en su especialización y concretamente en su aplicación tecnológica. Esto ha llevado pues, a precisamente una cierta separación en los enfoques, y lo que se refiere al ser humano, pues muchas veces son irreducibles, ¿no? O difícilmente conectables, ¿no? Pues el enfoque de la física, el enfoque de la biología, el enfoque a veces de la patología. Y sin embargo esto funciona bastante bien porque conviene tener un conocimiento exacto de las partes, ¿no? Sin embargo, también nace una cierta demanda de visión unitaria también entre las ciencias experimentales, ¿no? Quizá a esta demanda responde en tiempos relativamente recientes, hacia finales del siglo pasado, pues el nacimiento de las neurociencias, ¿no? Como un enfoque que quiere ser interdisciplinar, conectando las distintas disciplinas empíricas, concretamente biológicas, para llegar a esa comprensión unitaria del ser humano. Bueno, quizá por este motivo, por esta doble demanda entre las ciencias humanas y por otra parte entre las ciencias empíricas, una demanda de visión unitaria, holística, podemos decir, del ser humano, iban haciendo, por mi parte, por parte de otros colegas, filósofos, una cierta tendencia a buscar una antropología en conexión con las ciencias biológicas. Fue así que hace años comencé a colaborar con el profesor José Manuel Jiménez Amaya, neurobiólogo, que procuré pues, invitar a una serie de seminarios que tuvimos en Roma, en mi universidad, en la Universidad de la Santa Cruz, en el contexto de un proyecto más amplio que existía y todavía existe entre las universidades romanas, que tiene que ver con la ciencia, la teología y la metafísica. Pues en ese contexto invité al profesor Jiménez Amaya y nos conocimos, realmente nos dimos cuenta de que nuestros enfoques eran bastante convergentes y decidimos comenzar por un proyecto interdisciplinar. En el fondo, nuestra investigación actual, después de estos más o menos 8 años de colaboración, es esencialmente simple, aunque es bastante ardua. Se trata de elaborar una antropología filosófica apoyada y en diálogo con la ciencia empírica, sobre todo con la neurociencia. Este proyecto lo hemos procurado desarrollar en 2 ámbitos. Nos parecía que era adecuado seguir por una parte el ámbito de la docencia, una docencia conjunta, y por otra parte el ámbito de la investigación. Procurar también pues, investigar en conjunto y publicar también libros en colaboración. Poco a poco con esta colaboración hemos ido, por así decir, elaborando un método que podemos llamar método interdisciplinar. No pretendemos que sea el único método posible, pero sí es una propuesta metodológica y a nosotros nos está funcionando. Para describirla brevemente diré que este método tiene esencialmente 3 partes, ¿no? O fases, ¿no?
las fases se dan en circularidad, de tal manera que cumplidas las 3 fases se recomienza, estamos siempre pues, circulando entre las 3 fases. En primer lugar, se trata de discutir conjuntamente, estudiar y discutir nuestros propios temas de una manera unitaria, un enfoque unitario. ¿Cómo lograrlo cuando cada uno tiene, por así decir, un enfoque propio de su competencia, de la filosofía por una parte, de la neurociencia? Pues ante todo con una cosa muy sencilla, que es ponerse en el lugar del otro, intentar pensar como piensa el otro. Por supuesto, intentando adquirir hasta cierto punto las competencias del otro, aunque eso no es fácil en principio, pero sí intentando comprender su perspectiva. Eso nos ha dado bastante fruto. Por otra parte, en segundo lugar, se trataba de llevar a la docencia esos primeros resultados de la investigación. De tal manera que en el diálogo con los alumnos hemos conseguido, por una parte, simplificar, ¿no? Llegar a hacer como comprensible esos contenidos hacia personas que no estaban a priori especialmente preparadas, y también recibir una respuesta, un cierto retorno por parte de ellos, de preguntas, de perfilar, de hacer más realistas los contenidos, y por tanto ha enriquecido tremendamente la investigación o las perspectivas de cada uno. Desde esa segunda fase hemos pasado a una tercera, que consiste en ya elaborar una investigación un poco más sintética, más elaborada, a partir de las fases precedentes, y procurar que vieran la luz en alguna publicación. Como digo, siempre estas fases han tenido un carácter circular y estamos continuamente volviendo, ¿no? Desde la investigación inicial, docencia, investigación más elaborada y volver a empezar. Desde el punto de vista temático, ¿cuáles han sido los contenidos de esta investigación? Pues de nuevo ha tenido 3 fases. Por una parte, la primera investigación consistía en presentar nuestra perspectiva de la unidad de la persona, comprender fundamentalmente que el ser humano es unitario, aunque es compuesto, es complejo, y por tanto para entender su realidad, para entenderlo con realismo, es preciso comprender cómo esas distintas dimensiones, desde lo más material hasta lo más racional, podemos decir, o incluso espiritual, están en continuidad. No se identifican, no se funden enteramente, en el sentido de confundirse, pero sí que están en continuidad. Obviamente para eso necesitábamos un marco teórico donde poder encajar estas distintas perspectivas. En la historia de la reciente neurociencia, en esa búsqueda de una visión sintética del ser humano desde el punto de vista de la ciencia, la neurociencia se ha ido abriendo hacia un enfoque más conectado con las ciencias humanas. De hecho, hoy se habla muchas veces de neurociencia y economía, neurociencia y psicología, por supuesto, neurociencia e incluso teología, precisamente porque la neurociencia se está abriendo a esos otros ámbitos no completamente empíricos. Sin embargo, como digo, hacía falta encontrar un enfoque, un marco teórico más sapiencial donde incluir pues, esos datos más empíricos. Y tradicionalmente, en los últimos los últimos años, se ha visto ese marco sapiencial en la filosofía de Descartes. También se ha visto en la filosofía, en la fenomenología. Bien, pero nos parecía que hacía falta un enfoque aún más sintético y unitario. Y nos ha parecido que ese marco se encuentra de manera privilegiada en la filosofía de Aristóteles y también en su interpretación más elaborada en Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues esa primera investigación consistía precisamente en enfocar la unidad de la persona desde la idea de la unidad sustancial, ¿no? Y por tanto comprender los aspectos más esenciales del comportamiento, como son concretamente el conocimiento y la afectividad, desde el punto de vista unitario, que tiene sus raíces tanto en aspectos biológicos como en aspectos pues, más psicológicos. La segunda investigación consistía, o está consistiendo todavía, en entender cómo la biología humana está dispuesta a las funciones superiores y concretamente a la racionalidad. No pretendemos decir que la racionalidad o los aspectos más altos del ser humano, concretamente la espiritualidad, tengan directamente una base biológica, pero sí que de manera remota requieren una peculiar disposición de la biología humana.
en aspectos que ya han sido enfocados por la antropología filosófica y son por lo demás conocidos, ¿no? Desde la posición erguida, la exposición del rostro humano, la voz, las manos concretamente, una serie de factores, y hemos procurado llevarlo un poco más allá en la idea de verlo a través del tiempo en el desarrollo del embrión, el nacimiento y el desarrollo postnatal, cómo se van conjuntando los factores más biológicos con los psicológicos en su desarrollo, y concretamente los órganos de los sentidos, cómo se desarrollan los sentidos humanos, cómo se desarrolla también la relacionalidad humana, concretamente entre el hijo y la madre, y distintos aspectos que tienen que ver precisamente con esa base biológica del ser humano en su racionalidad. La tercera fase de nuestra investigación desde el punto de vista temático quería enfocarlo más desde el punto de vista dinámico, es decir, cómo el ser humano va adquiriendo o configurando una propia identidad en el tiempo. Esto nos ha llevado particularmente a enfocar la acción humana, como la acción humana es, por decirlo así, como el campo en el que el ser humano se hace a sí mismo de una manera, por decirlo así, práctica, a partir obviamente de una identidad ontológica. Aquí hemos dado especial peso a temas como la atención, a la memoria y a los hábitos, como mecanismos o de alguna manera, instrumentos en los que el ser humano pues, es capaz de controlar su propia acción, de sedimentarla, de adquirir unas disposiciones y de configurar una propia identidad en el tiempo. De estas tres fases, ya la primera ha visto una publicación que se llama precisamente La unidad de la persona, una aproximación interdisciplinar desde la filosofía a la neurociencia. La segunda fase, que está a punto de ser publicada en estas, se puede decir, semanas, se llamará la biología y racionalidad, lo específico humano en el plano orgánico. La tercera fase, que probablemente será publicada el año próximo, tendrá por título, en principio, La acción humana, una comprensión unitaria desde la filosofía y la neurociencia. En conclusión, nos parece que los resultados de esta cooperación, de esta colaboración entre un neurobiólogo, un neurocientífico y un filósofo, está dando resultados bastante satisfactorios, obviamente de una manera abierta, en este intento de buscar precisamente una antropología integral, holística, y es nuestra intención en el futuro hacer una publicación conjunta de todas estas fases, buscando proponer precisamente eso, una antropología integral.